Padre bendito, te damos gracias por este momento. Te agradecemos porque eres bueno y tu misericordia para siempre es. Y nuevas son tus misericordias hoy, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros, por tu palabra, Señor, que libera, que sana y nos libra de toda ruina. Y gracias, Señor, por lo que en estos momentos se está realizando ya en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros y en el cuerpo físico también, Señor. Gracias por esas sanidades, liberaciones, Señor, restauración, Señor, que se opera en cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted diga conmigo: Señor mío, Dios mío, abro mi mente, abro mi corazón al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Dios prospera en mí y doy fruto, mucho fruto. Y ese fruto permanece para gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición para mí poder estar nuevamente con ustedes, poder compartir la palabra de Dios, y yo sé que Dios está haciendo y va a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de ustedes. Y es poderosísimo cuando entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, cuando entendemos a qué nos llamó el Señor, cuando entendemos cuánto nos ama Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dice: con amor eterno te he amado, dice Dios. Ese amor eterno, ese amor ágape es incondicional. Y principalmente cuando entendemos para qué vino Jesús a esta tierra. Y hoy en el tiempo que tenemos, quiero que comprendamos y que apreciemos el por qué Jesús vino a esta tierra, por qué Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y cómo nosotros podemos honrar, diga conmigo, honrar ese sacrificio de Cristo Jesús, haciéndolo, apropiándonos de todo ese beneficio que Él compró, no con cosas terrenales, sino todo lo que Él compró para ti y para mí, con su propia vida, con su propia sangre, porque Él nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Él nos ama tanto que quiere transformar nuestras vidas para que nos parezcamos a Él, para que podamos ver a nuestro Padre Celestial. Él nos ama tanto que Él quiere hacer una transformación de tu vida, de tu carácter, para que tú seas luz en este mundo, sal en esta tierra y reines con Cristo por la eternidad. Amén. El amor de Dios es tan grande para nosotros. Pero es importante, mis hermanos, para tener un cambio de vida, porque se supone que como cristianos tenemos que tener un cambio de vida. Es más, muchos, no todos, pero algunos o muchos, no sé, pero buscamos al Señor porque nos cansamos de ser como somos. Nos cansamos de hacer lo que hacemos. Quizás antes no asistíamos a ninguna iglesia, pero sabíamos que la vida que teníamos y que lo que hacíamos no era bueno. Porque todos tenemos una conciencia que nos está diciendo ahí: eso no es bueno, eso no es correcto. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Y aunque nosotros pensábamos que estábamos disfrutando de la vida, realmente cuando estábamos solos nos sentíamos más miserables que saber que, más perdidos que la Llorona misma. Este fue mi caso. Y para que podamos comprender lo que Dios pone en mi corazón compartir en este momento, cuando yo cuando empecé a ir a la iglesia, cuando me convertí al Señor, antes de eso, pues yo tenía una vida muy desordenada, muy licenciosa. Tenía un buen trabajo, ganaba bien y tantas cosas. Yo trabajaba para una empresa muy fuerte en Guatemala, la Tabacalera Nacional. Habíamos 8 ingenieros trabajando en esa empresa, y pues nuestro trabajo era salir al campo, producir el tabaco. Y
Y usted se imagina, pues, ganando bien, con un carro del año que da la empresa, donde no le cuesta a uno, con todo pagado, y estar en el campo y principalmente en la costa de Guatemala. Entonces, imagina usted la vida que uno puede tener. Sin embargo, como Dios es bueno, siempre tiene a alguien que está doblando rodillas por cada uno de nosotros. Tal vez usted no lo sabe, pero alguien oró por usted. ¿Me escuchó? Alguien oró por usted. Usted no llegó a la iglesia porque usted era muy bueno. Usted llegó a la iglesia porque alguien intercedió por usted. Alguien oró por usted. Mi mamá oró 25 años por mí. Y le agradezco mucho. Y mire cómo es eso. Ella oraba por mí y yo la criticaba porque ella iba a la iglesia. Porque así somos nosotros cuando estamos ciegos, ¿o no? No me mire así, no os hagáis. Y entonces y dentro de todo ese desorden, a mí me gustaba, entre otras muchas cosas, a mí me gustaba la cerveza. No era que fuera yo un borracho o un bolo, porque obviamente teníamos responsabilidades profesionales de trabajo, pero me gustaba la cerveza. Incluso en el campo, cuando andábamos, me recuerdo en el campo, en mi hielera, en lugar de llevar agua pura, con nosotros ingenieros llevábamos un termo con hielo, pero cerveza en lugar de agua. Y cuando me convertí al Señor, y porque Dios tuvo que hacer unas cosas tremendas en mi vida, me tuvo que quitar la alfombra y me caí, me contaron, me caí a espaldas planas y me dijeron 1, 2, 3 y tuve que decir me rindo porque no aguanté el peso. Pero cuando empecé a ir a la iglesia, hubo un cambio inicial, obviamente, había gozo, yo estaba contento de ver la amabilidad de los hermanos pero bueno, tantas cosas que usted pasa en la iglesia. Pasaron unos 2 meses, 3 meses, yo empecé a empezar a leer la Biblia, me bautizaron en agua y luego aún le cuento, recibí el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Me metí a estudiar los cursos y en ese tiempo no era una academia de obreros, pero sí había un curso de liderazgo. Me gradué del curso de liderazgo. Ya tenía como año o algo de estar en la iglesia. Y a veces no mucho cuento esto porque a veces da un poco de vergüenza, pero ustedes son de confianza. Tenía como un año y algo de estar en la iglesia. Ya era un líder, pero yo tenía un problema. Que de vez en cuando yo siempre me tomaba mis cervezas. El asunto era que ya no me las podía tomar bien contento porque me tenía que estar escondiendo. ¿Sabe? Yo le decía a alguien ayer, no sé con quién platicaba ayer, mira, hay un problema que cuando uno se vuelve cristiano, uno corre el riesgo de volverse un experto aparentador. ¿Me está escuchando? Uno tiene que empezar a aparentar lo que no es o lo que uno desea, pero tiene que aparentar que no lo desea. Por lo menos cuando está en la iglesia. Entonces tenía el problema porque de repente un fin de semana, y no era que me embolara, pero me tomaba unas cervezas y yo me sentía tan mal, tan condenado. Mire, yo de verdad no pensaba que tal vez ya Dios no me iba a perdonar. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Tal vez en mi caso era la cerveza, bueno, entre otras cosas. Le dije, pero usted también pudo haber tenido un problema, o a lo mejor si Dios me está poniendo a hablar esto es porque aquí hay personas que tienen ese problema. No de la cerveza, pero cosas que dices o haces a escondidas, y aunque vienes a la iglesia, aunque quizás eres un líder, hay cosas que sabes que no están bien, pero no puedes dejar de hacerlas. Entonces yo me tenía que esconder y bueno, yo me sentía tan mal, pero yo no le decía eso a nadie, y menos a mi pastor, porque decía, si le digo eso a mi pastor, número 1, me va a quitar del liderazgo. Y número 2, que va a decir, ¿cuánto tiempo de ser cristiano y no has podido cambiar? Sí, no había podido cambiar de esas cosas. Y bueno, eso empezó a generar desesperación en mí. Y Dios propició algo que de verdad fue tremendo. Un fin de semana teníamos una célula, un grupo en casa, en una casa, y los líderes
mi hermana que es odontóloga y yo. Y yo el día viernes me tomé unas cervezas. Al otro día amaneció mal físicamente, porque uno va perdiendo la costumbre, mal físicamente. ¿Usted sabe alguien sabe lo que es eso? Amanecer mal después de... No, ustedes no, aquí qué bien portado. La cruda, pues, la goma, pues. Bueno, el otro día, y los sábados en la tarde teníamos nuestro grupo. Yo el sábado en la mañana amanecí mal físicamente y mal emocionalmente, y me sentí acusado, condenado, culpable y de todo ese tipo de cosas. Pero uno se vuelve muy así aparentador y hasta espiritualiza las cosas. Cuando ya íbamos en la tarde con mi hermana al grupo, yo en el camino le digo: mira, yo siento de Dios que hoy tienes que predicar tú. Si se ríe es porque sabe que estoy hablando. Yo le dije: siento de Dios que tienes que predicar tú. Lo que pasa es que tenía un sentimiento de culpa y de condenación. Y ya me dijo: vaya, me dijo. Y cuando llegamos a la casa, parqueando, y sale la anfitriona de la casa y nos dice: ¡hala, qué bueno que vinieron luego! Porque viera que... Y me dice: mire, mi vecino está enfermo y necesito que ore por él. Santo Dios, dije yo, así como estoy. Bueno, entramos a la casa, empezó la reunión. Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Una reunión en casa. Y en eso estamos cuando llevaron al enfermo. Era un señor ya viejito. Yo dije: si oro por él es capaz que se muere. Dije: como estoy. Bueno, entonces, y lo pusieron ahí mismo. Y él iba mal, de verdad iba mal. Una fiebre tremenda. Yo no sé ni qué le estaba pasando. Y entonces, bueno, me dice la anfitriona: y hermano, vamos a orar. Y me dice: por favor, ore por él. Y yo dije: santo Dios. Y entonces le digo a mi hermana: ora por él, le dije. Vaya, me dijo ella, pero cuando ella iba a orar se me queda bien. Ore usted, si usted es el líder, me dijo. Y ya no me quedó de otra. Y oré por él. ¿Y sabe qué pasó? Se sanó. Se sanó. Él se sanó y yo me descompuse. Porque mire, de verdad, pues mi hermana compartió la palabra, pero yo no estaba tranquilo. Yo dentro de mí me sentía tan mal. Decía: Señor, ¿pero qué pasa? ¿Cuántas veces he dicho: ya no lo vuelvo a hacer, Señor? Y siempre lo vuelvo a hacer. ¿Usted ha oído esa expresión? Ya no lo vuelvo a hacer. A ver cuántos guatemaltecos hay aquí. ¿Sabe usted lo que es ya no lo vuelvo a hacer? Y mire, y me entró una desesperación: ya no lo vuelvo a hacer. Y yo me fui ese día a mi casa. Mire, me busqué a Dios, me puse a llorar. Le dije: Señor, ya me cansé de ser como soy. Y le empecé a pedir a Dios, porque me sentía desesperado. Aunque era cristiano, salvo, yo sabía que si me moría no me iba a ir al infierno, me iba a ir al cielo. Sabía que Dios me había perdonado desde el día 1, pero algo no estaba bien, y es que a pesar de que sabía que era lo correcto, que es lo que Dios manda, me sentía imposibilitado, impotente para vivir como Dios manda. Y fue cuando entonces en esa búsqueda, en ese clamor, el Señor me dio entendimiento de algo. Y primero me confrontó. Esa noche que yo estaba orando, yo le dije: Señor, ayúdame, porque no puedo dejar de hacer esto. Y sabe que el Espíritu Santo me habló, el Señor me habló y me dijo: hijo, tu problema es que eres hipócrita, me dijo. Fue duro. Yo le dije: ¿cómo así, Señor? Sí, me dijo: tu problema es que eres hipócrita. Pero Señor, le dije, si cuando yo peco, yo te pido perdón. Y él me dijo: sí, hijo, me dijo, cada vez que tú te fallas y me pides perdón, yo te perdono inmediatamente, me dijo. Pero tu problema es que eres hipócrita. Yo no le entendía al principio al Señor, no le entendía. Y Dios le habla a uno como uno entiende. Diga conmigo: Dios me habla como yo entiendo.
Yo soy ingeniero agrónomo y Dios me habló en esos términos. Y me dijo: hijo, si tú tienes un árbol de naranjas, si ya no quieres que dé naranjas, ¿es suficiente con quitarle las naranjas que tiene?, me dijo. Yo le dije: no. Pues ese es tu problema, me dijo. Las naranjas, me dijo, es el pecado que tú cometes. Y cuando te arrepientes, yo te perdono, quito eso. Pero el problema es que el árbol está todavía ahí, me dijo. ¿Me estoy dando a entender con esto? El árbol está todavía ahí. Y entonces fue cuando entendí por qué me decía él que yo era hipócrita. Y es porque yo no había sido honesto ni sincero con Dios todas las veces que le había pedido perdón por mis pecados. A veces nos conformamos solo con pedirle perdón de nuestros pecados. Perdóname porque hice esto, perdóname porque dije esto. Pero no llegamos a la raíz del árbol que está dando ese fruto de maldad. ¿Y cómo le llegamos? La única manera de llegarle, que fue lo que él me enseñó, es siendo sinceros con Dios. No aparentes, sino transparentes con Dios. No importa qué tan malo es lo que hacemos, no importa qué tan malo es el deseo que tenemos, pero tenemos que ser sinceros, honestos, transparentes con Dios, porque de todas maneras Él ya sabe las intenciones de nuestro corazón. Miren, fue por primera vez, me llegó así la luz. Y me recuerdo que yo ahí tirado en el suelo dije: Señor, tiene razón. La realidad, Señor, le dije, es que a mí me gustan, y le hablé de eso porque le hablé de otras cosas. Me gustan las cervezas, Señor. Si por mí fuera, yo me las pasara tomando, Señor. Si me dices que me vas a dar vacaciones y no vas a ver, yo le doy rienda suelta. No solo a eso, sino a otras muchas cosas más que también usted tiene. Y sabe una cosa, y le dije: pero Señor, no puedo evitar tener ese deseo. Y eso era lo que Dios quería oír. Señor, no puedo evitar estar pensando en eso. Aunque la iglesia hace una cara de santito, pero el deseo está dentro. ¿Alguien me está escuchando? Y sabe, cuando le empecé a decir al Señor todas esas cosas, por primera vez, porque nunca me había animado a hablarle a Dios así, decirle: Señor, la realidad es que me gusta. Si por mí fuera, yo quisiera hacerlo. Con libertad quisiera hacerlo. Y empecé a sentir la gloria de Dios, una presencia que nunca antes había sentido. ¿Me está escuchando? Mire, yo estaba ahí orando y hablándole al Señor, no con palabras rebuscadas, hablándole, abriéndole mi corazón. Es ahí donde uno entiende por qué Jesús dijo: cuando ores a tu Padre, métete en secreto, y ahí en lo secreto ábrele tu corazón a Dios. Porque cuando abrimos nuestro corazón a Dios, no se vaya a asustar, salen sapos y culebras del corazón. Pero eso es lo que Dios quiere, porque Él quiere libertarnos y hacernos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Amén. Había una gloria y una presencia de Dios ese día. Y no le voy a decir que desde ese día se quitó el deseo, pero aprendí el secreto. Porque el Señor Jesús me enseñó y me dijo: hijo, yo no vine solo a perdonar pecados, yo vine a quitar el pecado. ¿Me está escuchando? Lea conmigo por favor el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y esto es algo que debemos de entender, de comprender, mis hermanos y mis hermanas. En el Evangelio de San Juan, cuando lo tenga me dice por favor, porque si no va a decir que no leímos ningún versículo de la Biblia. En el versículo 29, lo vamos a leer en voz alta para que se nos quede bien. ¿Estamos de acuerdo? Dice: el siguiente día vio Juan, o sea, hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, ¿cómo dijo? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Miren, esta es la declaración más gloriosa que yo escuché de parte de Dios cuando me llevó a su palabra. Jesús no vino solo a perdonar nuestros pecados. Y te voy a decir algo:
Mira, que Dios perdone tus pecados no te cambia. Que Dios perdone mis pecados no me cambia. Lo único que me cambia es que Dios quite el pecado de mi corazón. Eso sí me cambia. Eso sí me cambia. Muchos cristianos no encuentran el camino del cambio, no pueden cambiar sus vidas aunque quieren. ¿Sabes por qué? Porque no has dejado que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, quite el pecado de tu corazón. Nos conformamos con que nos perdone, aunque eso es bastante. Eso es bastante, pero lo más grande que Él vino a hacer y por lo cual derramó su sangre en la cruz del Calvario es para quitar el pecado que está dentro de nuestro corazón. Lo que nos impulsa a pecar, el deseo de pecar, el deseo de hacer lo malo, a eso vino Jesús, a liberarnos de todo ese pecado que hay en nuestro corazón. Pero hay que pedírselo. Hay que pedírselo. También esto lo habla en Primera de Juan. Vaya rapidito conmigo a Primera de Juan, por favor. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y cuando lo tenga me dice. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice, hablando de Jesús, dice: y sabéis que Él apareció, ¿para qué cosa? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y ya que estamos ahí en el Evangelio de San Juan, lea ahí mismo en el capítulo 2, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, pastor, ayúdeme a buscar donde si confesamos nuestros pecados. Sí, capítulo 1, versículo 8, ¿está conmigo? Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿qué dice? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero el 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solo perdonarnos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Mis hermanos, eso es lo más glorioso que puede haber. Esa es la esperanza que tenemos. No basta solo con que perdone el Señor mis pecados. Tengo que dejar que limpie mi corazón de toda la maldad, de todo el pecado que hay en mi corazón. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? Confesar. Pero confesar mi pecado no es solo decirle, y escucha bien porque aquí está el secreto, es de la llave. No es solamente decirle: Señor, perdóname porque hice esta cosa. La confesión tiene que ir más allá. Tiene que ir a una confesión sincera. Decirle: Señor, perdóname por haber hecho esto, pero la realidad, Señor, es que me gusta hacerlo, disfruto hacerlo, no puedo evitar tener el deseo de hacerlo. Señor Jesucristo, por favor, sálvame, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sálvame de esto, Jesús. Por favor, perdóname, pero libérame. Por favor, limpia mi corazón. Fórmame un corazón limpio para que yo sea de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán a Dios. Hay que llegar más allá. Confiésale al Señor. Confiésale no solo lo que hiciste, sino confiésale lo que sientes cuando lo haces. ¿Estoy dando a entender con esto? Confiésale tu impotencia para dejar de hacerlo. Confiésale cuánto disfrutas hacer eso. Porque aún cuando del lado del enojo, del lado del odio, se disfruta odiando a las personas. O dígame usted, cuando está molesto con alguien, enojado con alguien, ha tenido un problema con alguien, tal vez usted va en el carro, acaso no en su mente va y le hubiera dicho esto y le hubiera dicho, y usted se va oyendo todo lo que le hubiera dicho.
pero lo puse en su lugar, pero lo puse en su lugar. Usted está disfrutando esa amargura. Entonces, cuando usted le confiese al Señor: Señor, perdóname por lo que le dije a ese hermano, a fulano, a perencejo, qué sé yo. Perdóname por lo que le dije, Señor. Perdóname por la forma en que le contesté. Perdóname por mi actitud. Pero, Señor, la realidad es que yo disfruté diciéndole eso, Señor. Tú dices que lo debo perdonar, pero la realidad es que yo no lo quiero perdonar. La realidad es que yo lo que quiero es: Señor. ¿O no es así? Sí, pero confiésale con sinceridad: Señor, la realidad es que yo no lo quiero perdonar. Es más, yo quisiera decirle yo quisiera decidir de qué se va a morir. O es más, quisiera tenerlo y que sufra y yo estar sentado y viendo: ¿ya vistes? ¿Ya vistes? ¿O no somos así? Eso es lo que hay que confesarle al Señor. No llegar con hipocresía cuando aparezca: Señor, perdóname esa actitud. Señor, yo lo perdono, Señor, ya lo perdoné, ya está bajo la sangre eso. No, en tu corazón está el odio todavía. ¿Cuántos quieren ser libres del pecado? Jesús vino a quitar el pecado. Y lo más grande que puedes dejar que Jesús haga en ti, escucha bien, el milagro más grande, la obra más grande que tú puedes dejar que Jesús haga en ti, no es que te dé cosas materiales, sino que te limpie el corazón. Y cuando tú le buscas con sinceridad, cuando tú le buscas para que Él te limpie el corazón, para que Él quite el pecado de ti, escucha bien, eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú le busques con sinceridad, cuando tú le abras tu corazón, cuando tú dejes que Él meta su mano en tu corazón y Él use su sangre, use su palabra y use el fuego del Espíritu para limpiar, para depurar, para santificar tu corazón, Él te va a añadir todo lo material que tú necesitas en esta tierra. Porque Él no te deja ni te desampara. Deja que Él haga la obra más grande. Cuando tú le eres honesto a Dios, cuando le eres sincero, sincera a Dios, de lo que sientes, de lo que deseas, es cuando empiezas tú a honrar el sacrificio de Jesús, porque Él tiene la oportunidad de poder limpiar tu corazón. Y yo me imagino a Jesús diciendo: Hijo, valió la pena haber muerto por ti. Valió la pena haber derramado mi sangre por ti, porque tengo la oportunidad que me dejes que te limpie el corazón. ¿Y por qué Jesús se siente tan feliz? Porque la meta de Jesús es llevarnos al Padre. Pero sin un corazón limpio nadie podrá ver al Señor. Sin santidad nadie le puede ver. Por eso cuando Él ve un hombre, una mujer sincero, sincera, rindiéndose, pidiendo esa liberación y esa sanidad, el Señor dice: aquí tengo a alguien, a un hijo de Dios, que tengo la oportunidad de llevarlo a la casa del Padre. Esa es la obra mayor. Jesús dijo: mayores obras que las que yo hice harán ustedes. Sí. Él no podía hacer. Mire, Jesús resucitó muertos. Sí. ¿Podemos resucitar muertos? Sí. Jesús sanó enfermos, nosotros también. Echó fuera demonios, nosotros también. Jesús caminó sobre las aguas. Ahí la cosa puede ponerse un poco difícil, pero aún alguien lo podría hacer. Aún alguien lo podría hacer. Pero morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad, ¿quién puede hacer eso? Entonces, ¿qué obra mayor podemos hacer nosotros? ¿Qué obra mayor que la de Jesús? La obra mayor, a lo que le habla o le dice obra mayor, es dejar que Él te limpie el corazón, para que Él te lleve al Padre, porque a eso vino Él. Él no tuvo necesidad que le limpiaran el corazón, y nosotros sí. Y esa es una gran obra para Dios, porque para eso murió Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser libres del pecado? Quiero que se pongan de pie un momento, por favor.
Le voy a pedir por favor al hermano del teclado. Iglesia, necesitamos urgentemente ser libres del pecado. Necesitamos urgentemente abrir nuestro corazón para que Jesús quite el pecado que está en nosotros. Porque eso es lo único que va a cambiar nuestra vida. Eso es lo único que va a cambiar tu vida. Eso es lo único que va a traer un cambio a tu familia. Cuando tú empieces a vivir como Dios manda, ya no con tus fuerzas, sino porque Él está quitando el pecado en ti. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien convence de pecado. Y aquí hay hombres y mujeres que ya están cansados de estar aparentando lo que no son. Aquí hay hombres y mujeres que están conscientes que tienen cosas y hacen cosas que no son correctas. Que se sienten mal, sabes que está mal y te sientes mal, culpable, quizás hasta condenado, condenada. Y no te atreves a contarle a nadie lo que sientes, lo que deseas o lo que haces a escondidas. Cuando nadie te está viendo, ningún ser humano. Y aún a veces se te olvida que Dios te está viendo. Pero en lo profundo de tu corazón deseas ser diferente, deseas cambiar, deseas ser lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Y aquí hay algunos y algunas que aún no se atreven a servir y a comprometerse en el servicio al Señor, porque se sienten mal de cómo son y de lo que hacen. Y no te atreves a confesárselo, a decírselo a tu pastor o a tu líder. Pero hoy Jesús te dice: hijo, hija, yo vine no solamente a perdonarte, yo vine a quitar el pecado, lo que te está dando problemas en tu corazón y en tu mente. Yo vine a hacerte libre y verdaderamente libre. Y Él te dice solamente: ábreme tu corazón, sé honesto, sé honesta, sincero y sincera conmigo, te dice el Señor. No escondas más, no me escondas más, dice el Señor, eso que tienes ahí dentro. Ríndemelo, dice el Señor, ríndemelo, porque a eso he venido. Para eso morí en la cruz del Calvario. Para eso di mi vida, te dice el Señor. Para eso derramé hasta la última gota de mi sangre. Para limpiarte a ti, sí, a ti, limpiar tu corazón, tu mente, para que tengas pensamientos puros. Anda, Rabasaya. Háblale al Señor en este momento. ¿Qué es lo que más te está dando problemas? Quizás es enojo, quizás tienes reacciones agresivas, una tendencia fuerte a pelear, a discutir, y no puedes evitarlo. Después te sientes mal con la persona a la que ofendiste. Pero dile hoy: Señor, no puedo evitar reaccionar así. Señor, yo necesito que me salves, ya no de la paga del pecado. Sálvame ahora de esta causa de pecado que está en mi corazón, de la causa de estas actitudes. No puedo por mí mismo, Señor.
necesito tu ayuda. Sálvame, Jesús.